Pero esta noche que les voy a relatar, ella se le olvidó apagar la veladora. Mi papá pues cerró todas las puertas, todo el mundo se acostó y la veladora quedó prendida y empezó a llover. Entonces empezó mi problema. O Tu sea, miedo. sí, entré en el estado de pánico y yo cuando entraba en este estado de pánico yo no podía hablar. O sea, yo quería decirle a mis papás lo que me estaba pasando, pero no era capaz. Entonces está el episodio en que yo estoy con mucho miedo y la puerta siempre de mi habitación estaba abierta. Entonces yo estoy acostada en la cama, la puerta está abierta y en el fondo de la puerta, en el fondo, yo veo que empieza a girar una luz blanca, empieza a girar en la dirección de las manecillas del reloj y a medida que va girando, se va abriendo. Ahora entiendo que es un espectro de luz, como un portal de luz, pero en ese momento para mí simplemente era una luz y como yo jugaba con las luces, entonces yo pensé, ay, o sea, vinieron las hadas, vinieron los ángeles, sí, o sea, eso fue lo que yo pensé, porque yo hasta ese momento todavía seguía jugando de manera natural. Entonces empieza a abrirse este Portal. espectro de luz y se va abriendo este portal y a medida que se va abriendo, todo mi cuarto se ilumina y ya no era solamente una luz blanca resplandeciente, sino que empezaron a aparecer colores como del arco iris. Entonces yo me puedo incorporar, o sea, ya el miedo desaparece y yo entro en un estado de éxtasis y de deleite, o sea, yo me empiezo a deleitar con esta luz y yo me siento en la cama y en el fondo de ese portal veo dos figuras que son muy pequeñas en el fondo, pero que a medida que se van acercando, se van volviendo más grandes, más grandes, más grandes, y cuando ya están en la puerta de mi habitación, ya son dos personas, o sea, ya del tamaño como de mis papás. ¿Quiénes eran estas dos personas? El Maestro Jesús y la Virgen María. Pero yo en ese momento no sé qué son ellos. Simplemente, o sea, me dejo llevar por el momento, por la experiencia, ¿no? Y tú sabes que los niños, y yo pienso que por eso es tan interesante que la historia la cuente una niña, porque los niños no tienen ningún tipo de juicio. Nosotros los adultos somos los que ponemos los juicios y ponemos los rótulos y los apellidos a las situaciones. Pero una niña simplemente está disfrutando ese momento. Transmite lo que vivió tal cual lo vivió sin ponerle apellido, como dices tú. Así es. Bueno, entonces la Virgen entra y el Maestro Jesús, la Virgen se sienta en mi cama y el Maestro sigue y atraviesa el arco que comunica las dos habitaciones y se va hacia donde está mi hermano. Él le impone las manos a mi hermano y después se acerca donde está el altar y apaga la veladora. Después regresa, vuelve y atraviesa el arco que comunica, sale de mi habitación, se va hasta el comedor, toma una silla del comedor y entra nuevamente a la habitación y coloca la silla en el borde de la cama y él se sienta allí. Yo estoy maravillada, o sea, yo estoy sorprendida, yo estoy disfrutando, Extasiada. extasiada, deleitándome con esta magia, porque pues ya, como les digo, es una experiencia más vívida, ¿no? Más vivencial. Las otras experiencias eran maravillosas, pero acuérdense que era con sonidos, con luces y con aromas, ¿no? Entonces empieza una conversación entre el Maestro Jesús y yo, o sea, empieza a hablarme acerca de lo que son las noches de lluvia, ¿no? Empieza a hablar de la lluvia. Lo maravilloso de esta parte es que en la medida en que el maestro empieza a hablar, lo que él va diciendo se empieza a manifestar en mi habitación. Entonces él dice, la lluvia es de la naturaleza, la lluvia es parte del paraíso. Y cuando dice paraíso,
yo entro en una dimensión de un paraíso. Entonces, allí es importante entender que es mi primer viaje consciente, ¿sí? O sea, yo ya viajaba desde los 3 años. Recuerden que empecé contándoles que pasaba de mi habitación a la sala de televisión y yo entraba en otra dimensión. O sea, yo ya me desdoblaba allí, pero yo no sabía. En este momento que tengo esta experiencia, él me toma de la mano y me dice, vamos a viajar. Y cuando yo salgo del cuerpo, yo vuelto a ver y yo veo mi cuerpo allí en la cama. La Virgen se queda. Y ahora, o sea, ¿por qué se queda la Virgen? Porque ella cuida mi cuerpo mientras que yo voy con el maestro. O sea, mire qué lindo. ¿Y por qué la Virgen se queda? Porque la Virgen nos acompaña cuando vamos a desencarnar. Yo no sé si ustedes han oído que cuando un familiar o estas personas que han tenido contacto con estos momentos de la muerte, que ven ¿cómo se dice? Ven como el puente, túnel. el túnel y todo, ellos dicen que ven a la Virgen y bueno, yo ahora después les comento todas las experiencias que yo he tenido cuando he ayudado a las personas a A desencarnar. morir, a Sí, desencarnar. están allí, allí está la Virgen, están los ángeles. Entonces, en ese momento, ella se queda cuidando mi cuerpo, porque sí, es importantísimo, o sea, es importante entender que sale el espíritu y el cuerpo se queda. Pero si no hay alguien que lo cuide, corremos el riesgo Se va. de que otro espíritu que esté por allí vagando tome mi cuerpo y entonces yo me quede sin cuerpo y literal me muero. Entonces yo me voy con el maestro y empieza este viaje maravilloso a contarme, a explicarme todo lo que tiene que ver con la lluvia, La con la lluvia, explicarte naturaleza. desde la ley de la naturaleza por qué es necesaria la lluvia y por qué la lluvia Ajá, forma parte de la sí. naturaleza. Entonces yo entro en esta dimensión y empiezo a ver todo lo que él va narrando, ¿no? Y lo maravilloso es que los árboles, este paraíso, tiene árboles, pero los árboles son de cristal. Las frutas son también de cristal y todo es lleno de luz. O sea, en la experiencia es de noche, pero cuando yo entro a esta dimensión es completamente iluminado, como la luz resplandeciente del mediodía, ¿no? Y todo es lleno de muchos colores y todo es muy especial, o sea, todo es muy mágico. O sea, yo puedo atravesar los árboles porque como no tengo mi cuerpo físico, solamente es mi espíritu de luz, mi energía pura, entonces yo puedo viajar libremente y yo siento que estoy volando, literal, ¿no? Adicionalmente a esta parte de la experiencia, él me dice que es necesario ir a mi vida anterior, justo a mi vida anterior, porque el miedo con las noches de lluvia se relacionan a la forma como yo muero en mi vida anterior. Pero yo tengo 5 años, o sea, es que es importante aclarar eso, ¿no? Entonces yo simplemente dejo que el tema fluya, o sea, yo no pregunto. Y lo otro maravilloso es que yo estoy entendiendo, una niña de 5 años, entendiendo un conocimiento tan profundo. Pero recuerden que no estoy en el alma, no estoy en el cuerpo, estoy en el espíritu. Y Espíritu. el espíritu es omnisciente, es omnipotente y es omnipresente. Entonces, yo ya no soy esa niña de 5 años, sino que estoy en una conexión espiritual, ¿verdad? Entonces el maestro me muestra, me lleva a mi vida anterior, justo a la anterior a esta, y me muestra cómo yo soy una anciana que voy caminando encorvada, yo me veo, o sea, me voy caminando encorvada, y es una noche de lluvia, de una lluvia torrencial, y cae un rayo y el rayo impacta una cuerda de la luz, la cuerda cae y yo me impacto y yo muero así, o sea, yo muero
electrocutada. Entonces, ¿qué pasa con mi problema de las noches de lluvia? Que yo me traje esa impresión a esta vida, ¿sí? Entonces, me quedé con esa impresión no solamente del momento, sino de la muerte, ¿sí me entiendes? Tenía una energía de muerte, aunque era mi propia muerte, pero me estaba acompañando una energía, pues que obviamente de alguna manera bloquea mi propósito de luz, ¿ves? Entonces, eso es lo que él me explica, ¿no? Y como yo estoy en el espíritu, yo le digo, ¿por qué? O sea, gracias por esto tan maravilloso, porque entiendo que es una liberación, ¿no? Pero entonces yo le pregunto que por qué lo está haciendo, o sea, por qué él, ¿Por ¿no? qué vienes a explicarme esto? Sí, sí, y por qué vienes a liberarme, o sea, ¿por qué este amor? ¿Por qué esta bondad? ¿Por qué esta ayuda? Y él me dijo, porque tú ya lo hiciste por mí. Entonces, acá entramos en una conexión con la rueda de la reencarnación, ¿ves? O sea, hay un tema que está detrás de esta historia que habla de esas vidas pasadas, ¿no? Y cómo nos vamos conectando de manera consciente o inconsciente con seres a los que conectamos desde nuestra vibración energética, ¿no? Porque alguien una vez me dijo, ¿y por qué el maestro Jesús? ¿Por qué no, por ejemplo, Gandhi, o sea, otro maestro, ¿verdad? Y esa era la respuesta, porque yo vengo conectada con el Maestro Jesús, no de mi vida anterior, de muchas vidas anteriores. Y él me hace referencia a que yo ya hice por él algo parecido, o sea, que en las veces que él ha venido, porque evidentemente no solamente ha venido la vez que aparece en la Biblia, ¿no? Y viendo la Biblia no como un libro religioso, sino como un libro que nos ayuda a entender. Por eso la Biblia dice, secretos que solamente serán revelados a aquellos que conecten desde el espíritu de luz, ¿verdad? Porque las personas que no entran en esa frecuencia de conexión más allá de la parte humana, pues simplemente interpretan la Biblia de manera literal. Pero cuando entramos en esta conexión con nuestro espíritu de luz, entonces el Espíritu Santo de Dios, que es nuestro espíritu también, se, se revela y nos quita velos de los ojos para poder entender y conocer la verdad, la verdad. Y de hecho Jesús dice en la Biblia, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres. Entonces, esta parte es muy linda porque él no solamente me libera de esta impresión que yo me traigo de la vida anterior, sino también me muestra que venimos conectados y que hay un propósito, una misión de luz, ¿sí? De amor, y que yo tengo que tener claro esa misión para este ciclo de mi vida, ¿sí? Entonces también hay un tema de amor y de bondad, porque la mayoría de los seres que encarnamos venimos ya con unos acuerdos preestablecidos. Más o menos yo creería que es entre el 20, 25, 30% de la experiencia que vivimos en este plano físico ya viene escrita, ¿sí? Es lo que Pero llamamos un destino. Bueno, en lo que yo entiendo de mi sabiduría de escuela de magia, hablamos del destino, que son esos acuerdos que con los maestros, antes de volver a tener un cuerpo físico, en el que cuando empezamos esta experiencia humana, tenemos que olvidar los archivos de la conciencia, porque si no, no viviríamos esta experiencia como un aprendizaje. Antes de llegar con este cuerpo físico, hacemos unos acuerdos con nuestros maestros de sabiduría y nuestros maestros de ley que nos dicen, tú vienes a esta vida a trabajar esto, esto y aquella, que es a lo que tú te refieres, y ya el resto es cómo vivimos porque hay una libertad de actuación o un libre albedrío.
Completamente, así tal cual. O sea, parte de los acuerdos